derivado de la disciplina laboral conlleva las faltas laborales. Y las faltas laborales van a ser incumplimientos que va a cometer un trabajador. Y aquí algo importante, tenemos que tomar en cuenta que hay normas preceptivas y normas prohibitivas. Y estamos hablando de las normas internas, por así decirle, sin perjuicio de algunos artículos del Código de Trabajo que también y otros reglamentos que también aplican. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos que un contrato de trabajo a un trabajador le dice y debe de cargar al sistema cada una de las órdenes de compra, las órdenes de compra que se realice. Esa es una norma preceptiva. Cargar al sistema. Cargar al sistema. Ahora otra es una norma prohibitiva, que es aquella que impone prohibiciones, ¿verdad? Por así decirle, y no podrá divulgar información a ninguna persona extraña a la entidad. Por ejemplo, esa es una prohibición. Entonces, va a surgir la falta laboral cuando ese trabajador no cumpla con una norma preceptiva y una norma prohibitiva o una norma prohibitiva. Y esto es algo importante porque estas tienen que ser debidamente probadas. Eso lo vamos a platicar. Si ahorita le estás viendo cómo se prueba, pues vamos a platicar diversas formas, ¿verdad?, de cómo probar esto. Y estas van a provocar la imposición de una medida disciplinaria. Entonces, obviamente, toda acción tiene consecuencia, tiene como producto una consecuencia, que en este caso es la imposición de medidas disciplinarias. Yo le voy a ser sincero, porque normalmente cuando estamos en las aulas universitarias o como tal, muchas veces uno piensa de una vez, ¿verdad? Si falto algo, de una vez despido, ¿verdad? De una vez o me regañan y si no, pues provocan el despido. Y le comento que muchos patronos así manejan la situación, ¿verdad? Que de una vez se van directo, para ellos la única consecuencia es el despido. Y realmente vamos a estudiar hoy que existen distintas medidas disciplinarias que pudieran aplicarse, ¿verdad? Y entonces comenzamos ya con los temas bien en concreto. ¿Qué medidas disciplinarias puedo aplicar? Y aquí le voy a decir, depende de qué. Tenemos diversas situaciones que pudiéramos tener. Le quiero comentar, vamos para cada una de ellas. Vamos a la primera. Si el patrono tiene 10 o más trabajadores, debería tener un reglamento interior de trabajo debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, esta es la primera cuestión que usted tiene que tener claro. Si su cliente, si su empresa tiene 10 o más trabajadores, debería de tener ya aprobado un reglamento interior de trabajo. Y si no lo tiene, ya está en incumplimiento laboral y ya está susceptible a que el Ministerio de Trabajo, si se entera de esta situación, pudiera sancionar. Entonces es importante que tengamos en cuenta de que todo patrono de 10 o más trabajadores tiene que tener un reglamento interior de trabajo. ¿Estamos? Entonces, esta es una circunstancia. Entonces, voy a partir primero haciendo de cuenta que si existe este reglamento, si está aprobado, si fue comunicado a los trabajadores, ¿verdad? Tuvo que haber sido comunicado a los trabajadores. Y esto es algo que se comunica, se pone en los lugares más visibles, en dos de los lugares más visibles de la entidad, ¿verdad? O bien se brinda mediante un folleto a cada uno de los trabajadores. Cumpliendo todo esto, ¿verdad? Entonces aplica el reglamento. Y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene una gradación para las faltas de trabajo, donde comienzan con amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión en el trabajo sin goce de salario y despido. Entonces, una de las opciones es que si tenemos reglamento interior de trabajo debidamente aprobado, pues aplicamos esas que están reguladas en el propio reglamento interior de trabajo. ¿Estamos? Si ya les surgió duda, Liquis, ¿qué pasa si no tenemos reglamento? Eso lo vamos a abarcar ahorita. Vamos al segundo. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Probablemente usted trabaje en una empresa o en una entidad, o se va a tomar el caso que un cliente trabaja en una entidad donde tengan pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pues realmente, en este caso, si tienen pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues va a aplicar esas medidas disciplinarias que van a estar contenidas en el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y normalmente manejan la misma clase de gradación, amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión de trabajo sin goce de salario, despido. Y ahí tenemos como tal que si tenemos pacto, pues va a aplicar el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
pudieran existir otra reglamentación aplicable. Y aquí le quiero comentar que existen, por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos de normativa que establece que regula este tema de medidas disciplinarias y, por ejemplo, encontramos el Reglamento de Trabajo y Gestión del Recurso Humano de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Reglamento de Relaciones Laborales del Tribunal Supremo Electoral, el Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatemala, el manuales de aplicación del régimen disciplinario y demás. Entonces, usted cuando llega a un cliente con un problema de disciplina, o sea, que si él es el trabajador y lo están disciplinando, entonces usted lo primero que tiene que hacer como abogado es identificar esas normas aplicables. Entonces usted va a identificar, ¿a este qué le aplica? Le aplica, vamos de cuenta que es alguien privado. Mira, y en tu empresa no sabes si hay reglamento interior de trabajo. Sí, sí hay. Va, necesito que me consigas una copia. Mira, en tu empresa hay pacto colectivo. No, no hay, ni sindicato hay. Va. Reglamento interior de trabajo. No, no hay. Quiero ver tu copia, la copia de tu contrato. No, no tengo. Entonces, así va a tener que usted ir diciendo, bien, haga de cuenta que fuera alguien del ente público, ¿verdad? Entonces va a tener que identificar, mira, en tu entidad hay pacto colectivo. Sí, sí hay pacto colectivo. Va, busquemos una copia. ¿Hay algún reglamento que regule interiormente las relaciones de trabajo, como un reglamento interior, un manual o algo? Sí, vieras que se aplica este y este y este. Entonces usted tiene que imponerse de esas normas, porque recuérdese que esta es una de las fuentes específicas del derecho laboral, que son todos esos reglamentos aplicables al caso concreto. Y yo le digo, de verdad, en cada entidad va a regir probablemente un pacto, probablemente tengan su... Por ejemplo, no se regulan igual las relaciones de la SAT que las del Tribunal Supremo Electoral que las de USAC. Si se dan cuenta, son tres reglamentos distintos y probablemente algunos de estos se regularán por alguna, por ejemplo, la ley de servicio civil, otros tendrán alguna distinta y demás cuestiones. Así que es bien importante que usted identifique esa normativa o reglamentación aplicable. Ahora bien, entes privados. Quisiera comentar que he encontrado a veces este tipo de normas que emiten manuales de aplicación de régimen disciplinario. De aquí le quiero comentar. Realmente voy a decir de cierto modo, viable que se creen manuales internos y todo. Creo yo que es viable que se creen, es viable que apliquen a las relaciones laborales, es viable que los respeten y todo. Pero sí le quiero contar que si somos entes privados y las personas llega a judicializarse un proceso, pudiera un abogado argumentar que estos manuales no deben ser aplicables. ¿Por qué? Porque la ley, el Código de Trabajo establece que la disciplina laboral tiene que estar contenida en el Reglamento Interior de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Es el Reglamento Interior de Trabajo, ese cuerpo normativo donde deben estar legalmente, por disposición del Código de Trabajo, contenía las normas de disciplina. ¿Estamos? No debieran de haber otros manuales y otras normas porque es el propio Código de Trabajo que establece que sea dentro del Reglamento Interior de Trabajo donde se consigne el tema de disciplina laboral. Creo yo que si nadie reclama al respecto, pudiéramos decir, no, es que nosotros respetamos nuestro debido proceso fundamentado en un manual de aplicación que se aprobó y que fue comunicado y que fueron capacitados, así que todo está bien. Y si nadie alega, creo que está bien. Pero pudieran alguien demandar que esa es inaplicable porque es un reglamento es un manual que contiene normas que debieron haber estado contenidas en un reglamento interior de trabajo debidamente aprobado y que lo hicieron al margen del cumplimiento de este formalismo legal que es necesario. No sé si me doy a entender y creo que todos suman, si fueran jueces, como que dicen, tiene sentido esta disposición, ¿verdad? Entonces, en conclusión, primero tenemos que identificar dónde van a estar contenidas estas medidas disciplinarias, y ya le cuento, puede estar en el Reglamento Interior de Trabajo, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en otra reglamentación aplicable, y algo importante, también pueden estar en el contrato de trabajo. Yo les comparto que haga de cuenta que tenemos a un empresario, un emprendedor
que tiene 3 trabajadores, o 2 trabajadores, o 5 trabajadores, o 9 trabajadores, de 9 para abajo trabajadores. Entonces, él no tiene la obligación de tener un reglamento interior de trabajo. Licky, entonces, ¿cómo desarrollo la disciplina? Pues puede ser una opción que la establezcan en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo, en el artículo, el Código de Trabajo, en el artículo 20, establece que el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté en el contrato de trabajo obliga a las partes. Entonces es importante que usted, si así lo quisiera, pudiera regular medidas disciplinarias en el contrato de trabajo. La única que no va a poder regular es la suspensión del trabajo sin goce de salario, que de una vez se le quede. La suspensión del trabajo sin goce de salario solo puede estar normada en el reglamento interior de trabajo si estamos hablando de entes privados, ¿verdad? Recuérdese que todos los entes públicos, normalmente sus órganos tienen la disposición, la facultad para emitir reglamentos al respecto, o los pactos colectivos, ahí es donde se coloca. Pero estamos hablando de entes privados, de entes particulares. La suspensión del contrato de trabajo sin goce de salario solo puede estar normada en el reglamento interior de trabajo. Incluso si usted la tuviera en su contrato de trabajo, la puede tener ahí solo como una disposición, pero no la va a poder aplicar legalmente porque el Código de Trabajo nos establece claramente que la suspensión del trabajo sin goce de salario va a ser aplicada solo para aquellos casos establecidos en el reglamento interior de trabajo. Así que le vuelvo otra vez a comentar que la suspensión del contrato sin goce de salario solo puede derivar de un reglamento interior de trabajo debidamente aprobado y obviamente pacto colectivo o alguna otra disposición para entes públicos. Bueno, y ahora, LIC, fíjese que en la empresa no tienen ni reglamento interior de trabajo aprobado, ni pacto colectivo de condiciones de trabajo aprobado, ni otra reglamentación aplicable, ni contratos de trabajo. No tienen nada. ¿Cómo puedo disciplinar en casos de incumplimiento? Pudiéramos aplicar de una manera supletoria lo regulado en el artículo 77 del Código de Trabajo, que nos establece que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 del Reglamento Interior de Trabajo debidamente aprobado, después que el patrono aperciba una vez por escrito. Es decir, lo que puede utilizar ahí es utilizar un apercibimiento por escrito. ¿Qué quiere decir? Le va a hacer como un tipo de llamada de atención, solo que les recomiendo, llámele apercibimiento por escrito y le va a sancionar de esa manera. Entonces, pongamos la atención de que nuestro cliente es un patrono muy riguroso y entonces él dice, fíjese, Lick, que me llegó tarde una persona, llegó muy, muy tarde y entonces yo quiero crear un precedente y lo quiero despedir. Ojo, un despido por llegadas tarde, ahorita lo vamos a ver, hay algunos principios que debemos de respetar, pudiera tomarse como no proporcional. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un patrono? Puede hacer un apercibimiento por escrito si no tuviera ninguna de las otras, porque probablemente si tuviera alguna de las otras, pues aplica la medida que sea aplicable. Y ahorita vamos a analizar un poco, pero si no, aplicaría un apercibimiento por escrito. ¿Qué es lo que le quiero quedar con esto? Lo que quisiera que quedara es de dónde saco las medidas disciplinarias, de dónde las saco. Si existe una falta de trabajo, usted va a hacer esta lógica. Si hay reglamento interior de trabajo debidamente aprobado, voy a aplicar el reglamento. Si hay pacto colectivo de condiciones de trabajo u otra disposición aplicable, lo voy a aplicar. Ahora puede que usted se le pregunte, Lick, viera que en mi empresa hay tanto un pacto como un reglamento. O hay un pacto, un reglamento y normativo. O un pacto, reglamento. ¿Cuál aplica? Recordará usted, artículo 106 de la Constitución. En caso de duda sobre la aplicación, ¿verdad? Va a ser en lo que sea más beneficioso para el trabajador, el indubio pro operario. Así que si existen varias normas que aplicarían, y esto en general aplica así, si existen varias normas que aplicaran a un caso en concreto, en este caso vamos a aplicar la que sea más favorable al trabajador, porque así lo establece el artículo 106 de nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, en conclusión, si hay pacto colectivo y alguna otra disposición que aplicaría, entonces, ¿cuál decide? No la más yuca, no la que más, no, al contrario, la que ayude más
al trabajador. Ahora bien, Lick, ¿qué hago si no hay reglamento interior de trabajo, no hay pacto colectivo, pero sí está regulado algo de disciplina en el contrato? Pues aplique el contrato. Y si no hay nada, aperciba por escrito, aperciba por escrito. Entonces, ahora, esto es lo que llamamos medidas disciplinarias. Veas en ninguna de estas estamos platicando de despidos. Como tal, son las faltas de trabajo que provocan medidas disciplinarias y existe alguna falta que pudiera provocar también como tal un despido directo justificado. ¿Y cuándo es despido directo justificado? Cuando se da fin al contrato de trabajo por causa justa debidamente establecida e imputable al trabajador, mismo de lo que platicaremos a lo largo de esta exposición. Ahora algo que sí le quiero comentar. ¿Cómo procede cuando alguien comete una falta? Esto es algo importante. Depende de la gravedad, usted puede emitir una sanción o directamente irse al despido directo justificado. Haga de cuenta que le robó dinero a ese trabajador, le robó 50,000 quetzales o le robó 30,000. Va, pues te voy a hacer un apercibimiento por escrito y a la próxima que me robes te voy a despedir. No, probablemente la gravedad, haga de cuenta que le pegó a uno de los compañeros, al jefe, eso mató algo así muy violento o cometió alguna falta que de verdad tiene una gravedad que es importante, usted puede irse directamente al despido. Ahora bien, es lo que le decía, llegó tarde, se equivocó en un reporte, mandó tal vez tarde alguna cuestión, pero no fue no causó un gran agravio, ¿verdad?, a la empresa, pues en este caso usted puede sancionar, usted puede